China es el gran jugador hoy en día. Una proyección brutal, una dominancia económica. China, ¿qué podemos esperar de China en los próximos tiempos? Es decir, por ejemplo, está el tema de Taiwán. ¿Tú ves posible en poco tiempo una invasión de Taiwán? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué crees que va? Porque de momento China está haciendo guerra económica y comercial, pero ya está. ¿Crees que puede ir a más? ¿Tú qué opinas de China? Mira, según dijo Xi Jinping en el 20º Congreso... Te pediré luego un perfil de él, ¿eh? Del partido, que no lo hicimos de Putin, pero de Xi Jinping no, y es muy del interesante. Partido Comunista Chino, lo dijo abiertamente. En principio, nosotros incorporaremos Taiwán de manera pacífica, pero no descartemos ninguna otra vía. Porque, claro, cuando, por ejemplo, el Xi Jinping suele decir, yo sigo, o las autoridades chinas, sigo creyendo en la integridad territorial de los estados. Ucrania dice, ¿ves? Me está apoyando. No, lo que está diciendo China es, creo en la integridad territorial y, por tanto, Taiwán, que es mía, tiene que volver a mi seno. Y al mismo tiempo también le preocupa enormemente, que ellos tienen también sus problemas, como todo el mundo, los movimientos nacionalistas de dos partes claves del país. Una es el Tíbet y la otra es el Xinjiang, el Turquestán Oriental, donde están los uigures, que son musulmanes. Ellos temen que ahí puede haber intereses internacionales para soliviantar estas poblaciones, para que todavía fomentar más ese independentismo. Por ejemplo, el Tíbet para China es absolutamente irrenunciable, porque ahí es donde están las cabeceras de los 3 ríos que dan servicio a buena parte de Asia, que son el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, que además no solamente eso, sino que encima estos ríos, pensando que China tiene una grandísima escasez hídrica, grandísima, de por sí, pensando que tiene el 22-23% de la población mundial, apenas tiene el 7 o el 8% de los recursos hídricos del mundo, y encima parte de ellos muy contaminados, con lo cual esa parte es absolutamente irrenunciable para China. O sea, que el Tíbet a nivel geoestratégico no tan solo ya es una reivindicación religiosa, sino que es importantísimo a nivel puramente económico y... estratégico total. En el caso de Taiwán, ¿qué está intentando China? China está intentando atraerle a través no solamente de acciones económicas, sino también psicológicas. De hecho, es muy curioso, aquí ha pasado muy desapercibido, que hace poco ha habido elecciones municipales en Taiwán y el ganador ha sido el partido de la oposición, que es pro-chino. O sea, pro-chino continental. Esto es muy interesante. Claro, porque verás, ¿qué es lo que hace China? Lo que hace China es decirles, en cierto modo, decirle, oye, ¿tú para qué quieres seguir en el bando de Estados Unidos? Que espera, que Estados Unidos oficialmente no reconoce a Taiwán, no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, que es muy curioso. Y cada vez hay menos países en el mundo que tengan relaciones diplomáticas. No queda, lo pongo en el libro, una docena de países. No llega. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que le está diciendo, ¿tú para qué quieres seguir en el bando de Estados Unidos o el bando de los occidentales? Pero si van perdiendo, si los que vamos ganando somos nosotros, si los que vamos a ganar somos nosotros. Uniros, que somos hermanos, pero si somos la misma etnia, hablamos el mismo idioma, ¿qué necesidad tenemos de estar separados ideológicamente? Cuando además podemos llegar a algún acuerdo, eso, pues tipo hongkoniano, por así decirlo, decir que hay vuestro propio modelo, pero si económicamente ya somos capitalistas, somos como vosotros. ¿Para qué queréis seguir gastando cantidades ingentes de dinero en armamento occidental que no os va a servir para nada? Y por otro lado, estrechando las relaciones comerciales. De hecho, y yo lo he visto allí con mis propios ojos, buena parte de las empresas que están en la China continental enfrente de Taiwán son de capital taiwanés. Y al final esas relaciones comerciales unen mucho más. Es una manera de intentar, antes de llegar a hacerlo de manera militar, que no tenían ninguna necesidad de ello, pues evidentemente intentarles captar. Obviamente a Estados Unidos no le interesa perder otra ficha más, porque Taiwán, junto con otros países, que encima con una India que ahora se le ha revelado a Estados Unidos, que le preocupa mucho la situación de India, porque antes también era parte de ese cerco estratégico a China, pues claro, no puede perder la pieza de Taiwán, ni muchísimo menos. Y en ese juego están. Ahora mismo es el principal punto de fricción, no tengamos ninguna duda, entre Estados Unidos y China, evidentemente. Pero claro, es que lo que está haciendo China, yo entiendo que le preocupa a Estados Unidos. China lo que pretende, todavía no desde el punto de vista militar, porque como capacidad de destrucción todavía tiene más Estados Unidos, empezando por su propia armada, pero por ejemplo, como pongo en el libro, es que ya tiene más buques principales de guerra, tanto en superficie como submarinos, China, que Estados Unidos, algo que era impensable hace muy poco tiempo. Claro, es que ha construido 4 astilleros militares y casi de la noche a la mañana
como hacen ellos, se ponen a construir casi como locos, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, ahora ya tiene 3 portaaviones. El primero que compra lo compra en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, y se lo compra, que estaba empezándose a construir prácticamente, a Ucrania. Pero el tercero lo ha construido íntegramente en China y además dotado de las últimas tecnologías. Por ejemplo, solamente había otro portaaviones, que es el último de propulsión nuclear. Todos los que tiene Estados Unidos son de propulsión nuclear, los 11 que tiene, que es el Gerald Ford, con la última tecnología, y tenía la rampa de lanzamiento electromagnética de los aviones. El único que lo tenía. Bueno, pues ya lo tiene China, exactamente igual. Para que veamos cómo todo o sea, toda la última tecnología la tienen ellos, porque ellos no les interesa hacerlo militarmente. Como quieren dominar el mundo, es con 3 instrumentos: con la tecnología, con las finanzas y con la economía. Claro, y es que en el tema tecnológico, que además, fíjate, es que ellos los tienen tan claro, que te voy a contar datos que son verdaderamente demoledores. Precisamente ahora, con este 20º Congreso del Partido Comunista Chino, pues le llevan a cabo la elección del nuevo Comité Central. En este nuevo Comité Central, el 40% de sus miembros, el 40% son altísimos expertos en lo que se llama STEM, las siglas en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que te va a dar el dominio del mundo, y más en este contexto, cada vez mucho más todo tecnológico. Claro. Pero mira, por ejemplo, tú sabes que ellos durante años han ido a estudiar a todas las principales facultades de ciencias del mundo, donde daban clase los premios Nobel. Pues es muy curioso, dato muy reciente, que ya 20 de las 50 principales facultades de ingeniería del mundo ya son chinas, están en China. Y hay estudiantes que no salen fuera, porque tienen ellos los últimos conocimientos. O sea, tú fíjate cómo le han dado la vuelta. Como pongo tantos datos que pongo ahí en el libro, en la Encrucijada Mundial, hasta ahora, la mayoría de los artículos, de las citas de los artículos científicos, no provenían de universidades chinas. Ahora sí, más del 22% provienen de universidades chinas. Y así absolutamente para todo. Y podríamos hablar de tantos campos en los que están hiperavanzados. Porque ellos además tienen algo que ojalá hiciéramos aquí, y ahora te cuento que es algo que a mí me preocupa mucho en nuestro país, en nuestro querido país, nuestra querida España, que es el que ellos tienen un plan y un plan nacional. Por ejemplo, ¿qué problema estamos teniendo nosotros en el ámbito de la tecnología? Que tenemos mentes fantásticas, mentes que nos las compran a precio de saldo y se las llevan a otros lugares, empezando por China. Pues que ahora aquí cada comunidad autónoma, y si me apuras, cada provincia, quiere tener su parque tecnológico avanzado. O sea, porque, entre otras cosas, en España lo que nos falta es la acción del Estado en este sentido como en tantos otros. Es decir, no tiene sentido si tienes pocos recursos, tú lo que tienes que hacer es concentrarlos, no dispersarlos, que es lo que hacen ellos. Entonces, ¿qué sucede? Si tú dices, por ejemplo, avanzar en inteligencia artificial. Hombre, pues en vez de tener un centro de inteligencia artificial, no te voy a decir en cada provincia, pero en muchas comunidades vamos a tener uno. En España, bueno, que no significa que todo lo concentremos ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en Valencia. Donde sea. Vamos a poner aquí uno, el que seamos de los mejores. El tema de computación cuántica, oye, vamos a desarrollar un centro para rivalizar con los demás países y vamos a montar uno en un lugar diferente, no el mismo, pero a tener solamente uno. Y con la élite. Es decir, concentremos. Con lo cual, optimizas recursos, optimizas personal, utilizas todo tipo de medios, que es lo que hacen ellos. Ellos tienen unas ideas muy claras como nación y encima tienen la ventaja de ese sistema autoritario del orden y mando, no hay duda, y que allí nadie protesta. Entonces, claro, lo ponen todo en marcha y con unas ventajas que me está hablando durante horas de todo lo que están haciendo en todos los campos, que es verdaderamente espectacular. Por lo tanto, es comprensible que Estados Unidos esté asustado. Y por eso nos pide ayuda a los demás, qué es lo que está haciendo para ver cómo frena a una China que encima ha tenido la gran suerte de que lo que ha sucedido en Ucrania, por eso te decía, el punto de inflexión, ha significado que le hemos puesto a Rusia en sus brazos, que le está comprando todo lo que no le compramos nosotros a Rusia, se lo está comprando ellos, y no solo la energía, pero encima muy por debajo del precio de mercado, Jordi. ¿Tú sabes la gran ventaja que significa eso? Claro, con lo cual es que dices, pues es que me habéis puesto el mundo en bandeja, porque claro, y encima, fíjate, es que claro, además la guerra abierta en Ucrania, a China le interesa mucho observarla, porque sabe que antes o después seremos sus rivales. Fíjate lo que acaba de decir el secretario general de la OTAN, como hablábamos al principio. ¿Qué hace China? Está observando, porque ahora mismo en lo que está combatiendo en Ucrania es tácticas de OTAN, material de OTAN,
y personal entrenado por la OTAN. Claro, ¿qué significa? Que está viendo cómo combate la OTAN. Y esto le interesa muchísimo a China, porque sabe que antes o después va a tenerse que enfrentar a ese modelo exactamente. ¿Tú crees que va a haber algún sitio en el que va a ser campo de batalla China-OTAN, aunque sea como pasa en Ucrania, ¿no? En un país intermedio? Habrá algún sitio porque, claro, de momento a ellos no les interesa enfrentarse ellos no directamente. Lo hacen de momento eso. Lo que hablamos, o sea, lo que se llama las guerras proxy, las guerras interpuestas, Exacto. porque como hacían durante la Guerra Fría, no les interesa enfrentarse directamente por ese riesgo de escalada. Pero fíjate, yo pongo el caso, y que no lo debemos desdeñar en absoluto, de dos países muy cerquita de nosotros donde sería muy fácil iniciar una guerra, que es Marruecos y Argelia. Sabes que Argelia está realizando maniobras con Rusia, Marruecos las realiza con Estados Unidos, los dos están comprando cantidades muy importantes de armamento. Ahora Argelia va a multiplicarlo por muchísimo toda la adquisición de armamento a Rusia, pero una Argelia que está en el bando de Rusia y de China y un Marruecos que está en el otro bando. Dos países enfrentados históricamente desde hace muchos años, que no mantienen relaciones diplomáticas, están enfrentados por la cuestión del Sáhara y del Frente Polisario, que fácil sería iniciar ahí un conflicto. Facilísimo. Te quiero decir que no descartemos que se produzca en esa parte o en cualquier otra, porque van a seguir enfrentándose. Claro, lo que pasa es que hoy en día el enfrentamiento, lo que te decía, principalmente se hace con instrumentos económicos. ¿Qué es lo que más daño le puede hacer a Estados Unidos? Y es lo que está intentando China con todos sus aliados, comenzando por Rusia. Y en ese sentido, claro, Estados Unidos es que dice, a ver cómo para ayudar a este monstruo. Claro. Porque no es Irak, no es Libia, no es ni mucho menos Afganistán. Claro, es un país que no es que haya despertado, o sea, es que ya está súper despierto, con los ojos tremendamente abiertos y que quiere tener una voz en el mundo. Que es verdad que a ellos ahora de momento no les interesa ninguna confrontación militar, insisto en ello, porque lo que pretenden es dominar de otra manera. Fíjate, hay casos que llaman poderosamente la atención, para que veamos la penetración, incluso en la propia Europa. Hace muy pocos días ha comprado China el 25% del puerto de Hamburgo, Jordi, del puerto de Hamburgo, uno de los más importantes del mundo. Para que veamos, y no compró el 35 porque ya le dijeron al Scholz, sus servicios de inteligencia, mire, que es que se va a hacer el socio mayoritario, ¿no? Que es lo que quería China, haber comprado el 35. Para que veamos, claro, y dices, en toda una Alemania y en toda una Europa. Pues imagínate en otras partes del mundo, evidentemente. Es que tiene ya más delegaciones diplomáticas en el mundo que tiene el propio Estados Unidos. Y todo es, cómo va avanzando constantemente. Las aulas, institutos Confucio, que empezó hace nada con una en Corea del Norte y ahora ya tiene el mundo invadido con aulas, la importancia de la cultura a través de la diplomacia de la cultura. Es decir, es absolutamente en todo. Y Estados Unidos ve que ellos que eran los que lo dominaban todo el espectro, y cómo le han dado la vuelta a la tortilla en tan poco tiempo. Y claro, evidentemente, una vez más, esto les preocupa enormemente. Sí, es que te digo que hasta en el mundo de los videojuegos hay empresas como Tencent, como NetEase, que tienen un montón de dinero que están comprando estudios europeos, americanos. Al final, el dinero es dinero, y ya venga de China, de Rusia, Estados Unidos o de Afganistán, es dinero. Así es. Y el dinero al final mueve el mundo. Lo de Tencent es muy desconocido, has hecho muy bien en nombrarlo, porque efectivamente hay algunos videojuegos que la gente verá, esto de ser americano. No, era a lo mejor americano. Sí, Tencent a lo mejor ya tiene el 25, el 30 o el 40, es una cosa loquísima lo de Tencent.